Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos un miércoles más a la hora de GBC. Bueno, hoy es el último miércoles que vamos a estar en este ciclo de encuentros virtuales que arrancamos el 1 de abril, aprovechando, bueno, con motivo del confinamiento, queríamos estar más cerca de todos vosotros y seguir hablando de edificación sostenible. Así que iniciamos esta serie y hoy ya la cerramos y bueno, pues tenemos un tema muy interesante para el que voy a dar paso a Yolanda para que nos presente a nuestro invitado de hoy. Yo, por mi parte, simplemente recordaros lo que comento todos los miércoles, que tenéis a vuestra disposición el chat donde podéis hacer llegar vuestras preguntas a nuestro invitado de hoy y también a Yolanda. Y que no dejéis las preguntas para el último momento, que luego siempre nos pilla el toro y no da tiempo a hacerlas todas. Así que nada, cualquier duda que os vaya surgiendo sobre la marcha, ahí tenéis vuestro espacio para compartir. Y nada, que no os cortéis y que preguntéis todo lo que se os ocurra. El vídeo de la sesión lo pondremos en la página de YouTube, como cada miércoles. Y nada, no me enrollo más, que tenemos mucho de qué hablar hoy. Yolanda, todo tuyo. Muchas gracias, Salomé. Bueno, pues como os comentamos, hoy os vamos a explicar qué adaptaciones estamos realizando en nuestra certificación de sostenibilidad verde al nuevo código técnico. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es presentar cuáles son esas modificaciones. Contamos para que nos las explique a Rafael Villar Burke, que es el responsable del Grupo de Energética Edificatoria y Sostenibilidad del CSIC. Son los responsables de ellas y, bueno, ¿quién mejor para contárnoslas y explicárnoslas? Cuando quieras, Rafael. Tienes que activar el micro. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación a GBC y a Salomé y Yolanda en particular. Hoy voy a contar un poco cuál es la motivación que subyace en la actualización del documento básico de ahorro de energía, del código técnico, un poco cuáles son los objetivos, la metodología y un poco también los cambios principales. Como es una presentación cortita, pues va a ser todo muy sintético, ¿no? Serán las ideas principales. El documento de ahorro de energía se marca dentro de las normas que derivan del efecto de las directivas de eficiencia energética de la Unión Europea, y los objetivos que tienen esas directivas fundamentalmente pues es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, digamos, frenar el cambio climático. Además, como podemos ver en las estrategias europeas que hay y las hojas de ruta hacia economía hipocarbónica, digamos, se intenta aprovechar este objetivo, digamos, de supervivencia también a una mejora en la competitividad de la economía, ¿no? Reduciendo el uso de recursos energéticos y de otro tipo. Y en particular, además, en nuestro país, pues también para reducir la dependencia energética, que es tremenda. En concreto, además, el sector de los edificios es uno de los sectores difusos y que tiene un papel muy importante en la reducción de emisiones. Y con las hojas de ruta que tenemos ahora, pues para las reducciones de 2050, las previsiones para 2050, si la reducción es de un 80% en general, en el caso de los edificios se está hablando de un 90%. O sea, tienen que ser objetivos ambiciosos, escalonados, pero ambiciosos. Luego, otra cuestión también determinada un poco por las directivas y el marco en el que se desarrollan es intentar armonizar la manera en la que se evalúan estas mejoras de la eficiencia, ¿no? Y la manera que se llega a ellas. Entonces, dentro de este marco hay un conjunto de normas que la Comisión pide al CEN que desarrolle y que haga un conjunto ordenado y coherente de normas, que todavía algunas de ellas se están publicando. Hay normas que veréis en el propio documento que están publicadas en 2019, alguna incluso en 2000, vamos, hay alguna que se actualizará porque ha salido una versión en 2020, pero una que es la norma marco es la 52.000 parte 1, ¿no? Que además es una norma ISO y lo que fija es la metodología general para evaluar la eficiencia energética. Un aspecto importante
del nuevo documento es, primero, intentar situarse en este marco, es decir, centrarse al máximo posible en utilizar normas armonizadas o normas europeas, evitar, digamos, soluciones ad hoc, no solo de la normativa, y luego seguir un poco el marco general, ¿no? Dentro de esto, una cuestión muy importante es que se debe tener una visión global de los edificios, ¿no? Si vemos aquí en la composición de los consumos que tenemos de los edificios, a la izquierda tenemos, en la tarta de la izquierda, es la composición de los consumos en la Unión Europea y a la derecha la de España. Son datos de 2014 que habrán cambiado seguramente, pero nos dan una idea, pues, por ejemplo, del peso del ACS frente al aire acondicionado. O el impacto del ACS en el global, o que existen otros usos que no los estamos analizando en el documento básico, que son importantes, que se regulan a través de etiquetas y otro tipo de mecanismos también legales, pero que debemos tener una visión más global y eso también se traslada en cierto modo al documento, que intenta tener una foto del conjunto de energía orientada al bienestar de los ocupantes del edificio, ¿no? De una manera más integrada, no tanto por partes como teníamos antes. Luego, además, se define de manera más clara lo que es el edificio de consumo casi nulo en términos del consumo de energía primaria no renovable y, como veremos también, del consumo de energía primaria total. Y ese es un indicador en el que, o dos indicadores que intentan integrar todos estos aspectos, ¿no? Y reúnen, digamos, aspectos que tienen que ver con la demanda, con el uso de energías renovables, pero también con el consumo y la eficiencia, puesto que la directiva lo que intenta es limitar el consumo con una estrategia de la eficiencia, lo primero, digamos, la máxima eficiencia es no gastar energía. Luego, dentro de la que se gasta, pues hacerlo de fuentes renovables y además que esa energía que se gasta sea la mínima posible, ¿no? Entrando ya en lo que es el propio documento, frente a esta situación en la que es necesario ir abordando cambios para poder llegar a esa hoja de ruta final, una cuestión que se considera importante es mantener una estructura que resultase familiar o intentar en la medida de lo posible un marco del documento que facilitase la actualización de las personas que lo van a aplicar, ¿no? Se mantiene la estructura del documento que se publicó en 2013 en secciones, con la sección 0 relacionada con el consumo, y luego hay matices en cuanto a las otras secciones que veremos, como la sección 1, que antes era de reducción de la demanda y ahora son condiciones para el control de la demanda energética. En las partes 2 y 3, digamos, varían menos. Hay un proceso de revisión del RITE, que sería el H2, y en el H3 hay modificaciones, pero no son, digamos, de enorme calado. Y en la parte 4 y en la parte 5, que tienen que ver con las aportaciones renovables, lo que se ha hecho es, digamos, generalizar la exigencia. La 4 pasa a ser aportación renovable para ACS y la 5 una generación mínima de energía eléctrica, no tanto enfocado como hasta ahora en aportación solar térmica para ACS y producción fotovoltaica, sino generalizando esos conceptos. Si entramos en la parte del H0, que yo prefiero llamarle necesidades de energía y consumo de energía, no solo consumo, puesto que vemos que tenemos, voy a presentar estas tablitas, es en las que me voy a parar más, no tanto en los valores concretos. Veremos que, en primer lugar, tenemos 3 indicadores principales y además se aplican de manera uniforme, cambiando los valores concretos a edificios nuevos y existentes, ¿no? con distinto nivel exigido y además modulado por capacidades, zonas climáticas, etc. Pero el concepto es que se acota el consumo de energía primaria no renovable, es decir, el uso de energías que proceden de fuentes no renovables, y el consumo de energía primaria total. El consumo de energía primaria no renovable lo conocemos ya de 2013, el consumo de energía primaria total es más novedoso
y nos gusta explicarlo como una especie de demanda ampliada. Es decir, tiene en cuenta todas las aportaciones renovables y no renovables del consumo y la manera en la que se satisfacen, es decir, con qué vector energético, con qué eficiencia. Pero hay que tener en cuenta que al introducir la parte de energías renovables, el impacto de las eficiencias de los sistemas y el vector energético utilizado es relativamente bajo. Es decir, la demanda que no digamos que no tenga el edificio entra con valor cero, es decir, no computa para este indicador. La energía renovable que se introduzca entra con factor 1 y luego las energías, digamos, no renovables pues entran con una combinación de su factor de paso y su eficiencia. Para hacernos una idea, en realidad, con las tecnologías convencionales, tanto calderas de combustión como bombas de calor, incluso con eficiencias muy altas, vamos a estar para eficiencias muy bajas de una bomba de calor, que probablemente sería el caso, digamos, casi más desfavorable en este aspecto, cuando tenga rendimientos bajos, pues estaríamos en que se multiplica la demanda por 1,6, 1,60 y pico, y en los casos más convencionales, calderas por 1,35 o algo así. Es decir, la variabilidad es relativamente pequeña en términos de tecnologías y vectores energéticos, pero influyen. Y luego un indicador de horas fuera de consigna que permite pues, adaptar mejor los sistemas, hacer diseño pasivo de los edificios y permitir una mejor adaptación a las exigencias, ¿no? Permitiendo un margen fuera de consigna durante el tiempo de ocupación. Como estas presentaciones, además las podréis ver luego en las páginas web, no me voy a detener mucho más. Por otro lado, en la parte de la sección 1, ahora recoge, digamos, más estrictamente los aspectos pasivos del edificio. Hasta ahora, digamos, se establecía en términos de demanda, con lo cual, para los niveles de demanda que teníamos ya, se daba la situación de que prácticamente con sistemas poniendo recuperadores de calor se podían empeorar mucho las prestaciones del envolvente, por ejemplo. Digamos que utilizando sistemas pues se podía prescindir de asegurar una calidad mínima. Entonces, puesto que las condiciones de consumo van a exigir unos niveles de demanda ya muy exigentes, realmente muy exigentes, mucho más exigentes que las que teníamos hasta ahora, digamos, esta sección, digamos, se ha reformulado primero casi como una ayuda al diseño y, por otro lado, para intentar garantizar una calidad mínima de la envolvente térmica. En esa dirección permite que las características del envolvente se sitúen cerca o en unos niveles que permitan llegar a cumplir las exigencias de consumo, es decir, alguien que no pueda cumplir estas condiciones, yo diría que es casi imposible o muy, muy difícil que pueda llegar a cumplir los parámetros de consumo. Y intenta también ayudar al predimensionado y a tener un diseño correcto, digamos, global del envolvente. Entonces vemos pues la transmitancia térmica de los elementos del envolvente, la U, una transmitancia térmica global, aunque no está, digamos, no se calcula como una especie de demanda mal calculada, sino que simplemente busca que haya un equilibrio en la transmisión global del envolvente. Por otro lado, hay un elemento de control solar que intenta también asegurar que no hay un exceso de ganancias solares o por lo menos que los usuarios tienen la capacidad, el edificio es capaz de dar una prestación y es la de controlar un exceso de ganancias solares, ¿no? Teniendo en cuenta pues, elementos móviles y las prestaciones de los huecos, etc. Eso no quiere decir que sea la única medida de control solar. Digamos, en el cálculo del consumo pues, tiene su impacto las medidas de control solar, por supuesto. Claro. Y luego se introduce también, además de lo que ya existía sobre permeabilidad del aire de los huecos, se introduce la relación de cambio de aire, el N50, que permite tanto una justificación mediante ensayos de puerta soplante, pero también hay una evaluación en base a valores estandarizados que en muchos casos permitirá justificar la exigencia. Digamos que probablemente este indicador
en casos de edificios muy poco compactos, relativamente pequeños, que es en los que además tiene más problema, digamos, tiene mucho más impacto la falta de o un exceso de permeabilidad del aire, pues en el resto, digamos, va a ser relativamente fácil de comprobar, ¿no? Ajustando los huecos y otras cuestiones. Y luego se mantiene la limitación de descompensaciones entre unidad de uso. Estos son un poco las dos secciones, las que hemos visto, la H0 y la H1, que tienen cambios de más calado. Voy a pasar estos apartados. En la parte de sistemas, tanto del H2, que es el RITE, ahora mismo, digamos, no hay un cambio, va a salir una modificación y hay un proceso de revisión, sobre todo para adaptarlo a las normas de ecodiseño, pero en realidad están ya en vigor, pero bueno, una adaptación. Y en el H3 pues se mantienen los indicadores que teníamos del valor de eficiencia energética de la instalación de iluminación, un control de la potencia total en relación a la superficie y aspectos relacionados con control y aprovechamiento de la luz natural. Y en la parte de uso de energías renovables, pues está la energía destinada a agua caliente sanitaria, pues la fracción renovable o el porcentaje de la demanda que se debe cubrir con fuentes renovables, simplemente con dos escalones y digamos, explicando, el propio documento explica cómo aplicarlo en otros casos que no sean solo solar térmica, sino que está hecho de manera más genérica. Y una exigencia de sistemas de medición que además ya estaba en el RITE, ¿no? Y en el H5 simplemente una potencia instalar mínima, se incrementa esa potencia instalar y se reduce además la superficie a partir de la cual es obligatoria. Y aunque hay una información pública, un documento también para que esta exigencia se amplíe a uso residencial, pero vamos, en la versión que está ahora mismo en vigor, simplemente se establece una exigencia de producción eléctrica en edificios terciarios, ¿no? Y ya no solo ligada a producción fotovoltaica. Esto es un poco el esquema general. Los niveles se obtienen a partir de estudios de coste óptimo y realmente son mucho más exigentes que los existentes y sobre todo, digamos, están unos niveles en los que hay que hacer bien ya todo. Digamos, hasta ahora era posible hasta cierto punto trabajar mucho la demanda y olvidarse de los sistemas o trabajar mucho los sistemas y hasta cierto punto olvidarse de la demanda, ¿no? Todavía había un margen en el que era fácil estar más cómodo solo con una parte y olvidarse de la otra. Y realmente ahora esa visión integral es necesaria, digamos, hay que trabajar todos esos aspectos. Y bueno, esta es un poco la visión general. Con esa visión más de conjunto, pues es muy importante pues, los puntos de vista que dan sistemas de certificación como Verde y otros que introducen además todos esos otros aspectos que no veíamos en la tarta y otros aspectos relacionados con el clima y el uso de recursos naturales, etcétera, que son fundamentales también, claro. ¿Sí? Sí. Rafael, ¿has terminado ya? Sí, he terminado ya. Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por todo. Estupendo, pues ahora os voy a presentar las modificaciones que estamos realizando en la certificación verde, pues para adaptarnos a estos cambios que se han producido en el código técnico. Os comparto ahora yo pantalla. La estás viendo, ¿verdad? Sí, Yolanda. Ya está. Muy bien. Bueno, pues como decía, os presentamos las actualizaciones de nuestro sistema de certificación verde que tenemos pues, nuestro certificado de sostenibilidad. ¿Qué modificaciones estamos realizando? Pues estamos realizando tanto estas modificaciones y adaptándonos al nuevo código técnico, como también otras modificaciones que nos vienen dadas por todos los avances en todos los criterios claves de la sostenibilidad que se están produciendo y también alineándonos con los ODS. En cuanto al código técnico, pues como nos ha explicado Rafael, cada vez las exigencias son mayores, con lo cual nos tenemos que ir adaptando a ellas. Y aparte, desde Verde siempre hemos intentado concienciar que la normativa
no es el punto al que hay que llegar, sino que es el punto de partida desde el que tenemos que nosotros empezar a plantearnos nuestro edificio y desde ahí seguir avanzando y produciendo mayores reducciones. En cuanto al avance en los criterios clave, la sostenibilidad está en continua modificación, va avanzando, hay partes que van teniendo más importancia que otras y distintos aspectos, y lo que tenemos que ir haciendo pues, es ir adaptándonos a ellas a medida que se producen. Y alineación con los ODS pues, es meter dentro de nuestros criterios en qué metas están afectando cada uno de ellos y en qué grado están contribuyendo. Empezaremos con la adaptación al nuevo código técnico y, bueno, pues como hablábamos y nos comentaba Rafael, cada vez hay menos márgenes de reducciones en esos consumos y en las emisiones, ya que la normativa cada vez es más restrictiva. De hecho, están definiendo ya el edificio de consumo casi nulo como el que cumple con el nuevo código técnico. Por lo tanto, ya hay otros aspectos que tenemos que ir, digamos, o que tienen que ir apoyando estos criterios de consumos, como pueden ser la calidad del diseño o la calidad del control de la construcción, de cómo se ejecuta, o incluso la variación, la verificación en el funcionamiento de nuestro edificio. Para todo esto hemos introducido modificaciones en dos de nuestras áreas, en el área de energía y atmósfera y en el área de calidad de construcción, que sería un poco la que iría también apoyando el área de energía y atmósfera. En cuanto a energía y atmósfera, lo que hemos hecho es variar los tres primeros criterios que teníamos, que el primero era el de reducción de la demanda, el segundo era el consumo de energía primaria no renovable y el tercero era de emisiones. Y hemos pasado a tener dos criterios, que son el de consumo de energía primaria y el de generación distribuida. Empezaremos con el de consumo de energía primaria, en el que tenemos dos indicadores, que son la reducción de la energía primaria total y la reducción de la energía primaria no renovable. En este criterio lo que pretendemos es, digamos, evaluar, por una parte, digamos, afecta a esta reducción de la demanda, teniendo también como complementarios los criterios que hablábamos de calidad, como la calidad del diseño y la garantía de la calidad de la construcción, en cuanto a que si no tienes o no diseñas tu edificio con una serie de características, no vas a poder cumplir con esa reducción de consumos que te estamos pidiendo. También en cuanto a la eficiencia energética de los sistemas, también complementado con esos otros criterios que estábamos hablando, como la puesta en marcha sistemática y también la garantía de la calidad de la construcción. Y también valoramos el aporte de energías renovables. De los criterios de calidad hablaremos más adelante y los iremos viendo que aparecen también en los siguientes criterios. ¿Cómo hacemos la valoración de este indicador? Bien, pues tenemos por un lado los dos indicadores, reducción de consumo de energía primaria no renovable y el de la primaria total. Y luego dividimos entre edificios de residencial privado y edificios no residenciales privados, distintos de ellos. Y dentro de esto también estamos dividiendo entre cada uno de ellos en obra nueva y rehabilitación y edificios existentes. Rehabilitación y edificios existentes, digamos que correspondería a lo que está hablando ahora el Código Técnico como reformas en edificios existentes. Bien, empezamos con el consumo de energía primaria no renovable. Establecemos para obra nueva que la reducción tendría que ser el 100%, es decir, partimos desde el cumplimiento estricto del Código Técnico hasta la reducción total del consumo de energía primaria no renovable. Y para rehabilitación y edificios existentes también partimos de esos límites que nos establece el Código Técnico y tendría la mayor valoración este indicador cuando redujéramos un 50% esos límites. En cuanto a los edificios distintos de residencial, en obra nueva sería el mismo criterio y en rehabilitación y edificios existentes, aquí lo que partimos no es del límite del Código Técnico que nos establece, sino que partimos del edificio o de las características del edificio de referencia que se establece para el cálculo de las certificaciones energéticas. Y valoraríamos una reducción del 50% respecto de ese edificio. Y en cuanto a la reducción del consumo de energía primaria total, en residencial privado estamos valorando una reducción del 30% respecto de los límites y en rehabilitación también igualmente. Y en edificios distintos del residencial privado estamos valorando llegar hasta un 70% de reducción en obra nueva y hasta un 50% sobre ese edificio de referencia que comentábamos antes en las rehabilitaciones.
Cada uno de los indicadores tiene un valor o tiene el peso del 50% del criterio cada uno. Seguimos con el criterio de generación distribuida. En este, los indicadores que estamos valorando son, por un lado, la generación de energía renovable in situ dentro de la parcela y, por otro lado, el que los edificios sean de energía positiva. Aquí lo que estamos o pretendemos es ver el potencial que tienen nuestros edificios y nuestras parcelas de poder generar energía renovable, es lo que queremos valorar. También están relacionados con los anteriores criterios que estábamos comentando. ¿Cuál es la valoración de estos indicadores? Bien, pues en este caso se valora de la misma manera tanto el residencial privado como los edificios distintos del residencial privado. Lo que sí que diferenciamos es en obra nueva y rehabilitación y entre edificios existentes. Tenemos nuestros dos indicadores. En este caso, la generación de energía renovable in situ lo estamos valorando con un 80% de la valoración del criterio y si llegamos a tener nuestro edificio que sea de energía positiva, se valoraría ya con un 100% del criterio. En cuanto a obra nueva y rehabilitación, estamos partiendo como punto base esas exigencias que nos pide el código técnico en el HE4 y HE5 que nos comentaba antes también Rafael. Y como valor máximo al llegar es el valor límite de consumo de energía primaria fijado para el proyecto en el código técnico. Y por tanto en los edificios existentes también partimos del mismo punto y como valor máximo estamos valorando el que se haga un estudio del potencial de renovables en el edificio. Entonces, el valor máximo que nos dé ese estudio, ese sería el punto a llegar. Y luego, en cuanto al edificio de energía positiva, pues estamos valorando un 100% que nuestro edificio sea de energía positiva, ¿no? Y lo que valoramos es que esa generación de energía sea superior a la energía primaria total límite que nos fija el HE para este edificio. Que cuando hablamos de energía generada en el edificio o in situ, lo que queremos o a la energía que nos referimos es a la que se pueda generar sin necesidad de un aporte de energía extra que provenga de fuera o externo a nuestro edificio. El otro área del que hablábamos y al que hace referencia y está relacionada con la energía es el área de calidad de la construcción. En este área que anteriormente nosotros lo llamábamos concepto de calidad, ahora le vamos a cambiar el nombre y lo vamos a llamar área de calidad de la construcción, lo que aparecen son tres criterios nuevos. El de puesta en marcha sistemática, diseño pasivo y garantía de calidad de la construcción. Empezamos con el de puesta en marcha sistemática. En este criterio lo que queremos valorar es que el edificio se entregue con los equipos técnicos que sean adecuados y además que funcionen según los requerimientos que establecía el proyecto. Para ello tenemos distintos indicadores, concretamente son 7. Empezamos por la monitorización de los consumos, tanto de energía como de agua. También valoramos el que exista un protocolo, que se elabore un protocolo de puesta en marcha de esas instalaciones. Por otro lado, el que se realicen unas pruebas de funcionamiento previo a esa puesta en marcha de las instalaciones. Por supuesto, que se realice esa puesta en marcha y que todos los funcionarios, todos los operarios que vayan a realizarla, que cuenten con la información y estén formados con todos los sistemas que existen en el edificio para que esa puesta en marcha sea correcta. Perdonad. Otros indicadores que estamos valorando es que se realice un informe de esa puesta en marcha en la que aparezcan todos los valores que se han obtenido. Perdonad, porque me estoy quedando sin voz. Que se realice un manual de funcionamiento de los sistemas del edificio y que se establezca un plan de mantenimiento preventivo. Y también valoramos que el gestor o que realice esa puesta en marcha, qué es lo que se ha contratado con él, qué pruebas se van a hacer y cómo se van a hacer.
Bien, ahora hablaremos del criterio de diseño pasivo. En el criterio de diseño pasivo, lo que pretendemos es que haya una concepción bioclimática del edificio y del diseño del edificio, sobre todo en lo que es la envolvente, que se utilicen estrategias pasivas, que se asegure también el confort y que haya un alto confort térmico dentro del edificio y que haya una previsión de las posibles patologías que puedan ocurrir. Para ello tenemos indicadores como la reducción de la transmitancia de la envolvente, que la valoraremos con el coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica. También tenemos una reducción de los parámetros de control solar, que también nos basaremos en los indicadores que establece el código técnico. Una reducción de la permeabilidad del aire, también basándonos en los criterios que establece el nuevo código técnico. Y una limitación de las condensaciones. Aquí valoraremos el que se haga ese cálculo de condensaciones, también el cálculo de los puentes térmicos y estableceremos unos límites. Bien, ahora, el criterio de garantía de calidad de la construcción. En este criterio, lo que queremos valorar es que se controlen a lo largo de todo el proceso constructivo y al final de la obra todos esos aspectos de sostenibilidad que hemos estado o hemos prescrito en nuestro proyecto y lo que pretendemos es que se controlen y que se ejecuten de una forma correcta. Para ello tenemos distintos indicadores, como es la realización e implementación de un plan de control de calidad. Aquí lo que establecemos es que se realice ese plan, que se establezcan unos puntos de control y que se realice al final y que tengamos un documento en el que comprobemos cómo se ha realizado y sobre todo también haciendo incidencia, como comentaba, en esos aspectos de sostenibilidad. También la realización de mediciones y pruebas al final de la obra, como puede ser la realización de un blower door o el hacer pruebas de estanqueidad en cubiertas o en ventanas, el hacer las comprobaciones del aislamiento acústico de la envolvente o cualquier otra medición o prueba que se crea que es necesaria para comprobar todas las, digamos, las características de sostenibilidad de nuestro edificio o que creamos que sea importante para ello. Y también un control de los productos, de la garantía de los productos. Esto lo que implica es que esos productos que hemos establecido a lo largo de nuestro proyecto y nuestras prescripciones en cuanto a, por ejemplo, que sean recuperables o que sean productos que sean reciclados, todo esto que se comprueba a lo largo de la obra, de cuando los productos llegan a obra, que se compruebe que cuentan y que cumplen con esas prescripciones y para garantizarnos que esa construcción ha sido correcta, ¿no? Bien, en cuanto a los criterios relacionados con la adaptación al nuevo código técnico, terminaríamos y empezaríamos ya con ese avance en criterios clave que consideramos clave. Como comentaba antes, la sostenibilidad está en constante evolución, va avanzando en ciertos aspectos, en otros digamos que la normativa ya nos está restringiendo y ya ahí ya no tenemos tantos márgenes de mejora. Esto hace que vayan variando un poco las importancias de ciertos criterios y por tanto tenemos que ir variándonos y adaptándonos a ellos. Bien, en estos, para irnos adaptando, hemos hecho también modificaciones en dos de nuestras áreas. Una de ellas es la de recursos naturales. En ella, por un lado, por ejemplo, hemos modificado la valoración de varios de los indicadores de los criterios, como son en el criterio de uso de materiales reciclados, uso de materiales obtenidos con recursos sostenibles y uso de materiales locales. ¿En qué sentido lo hemos hecho? Nosotros tenemos dos indicadores en estos criterios. En uno de ellos valoramos el porcentaje en masa de elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones y en el otro el porcentaje en masa de materiales distintos de estos anteriores. Anteriormente, el peso de cada uno de los indicadores dentro del área estaba en un 70 y un 30. Ahora mismo los hemos dejado los dos igual, 50-50. ¿Por qué? Porque los elementos cerámicos, áridos, pétreos tienen un gran peso dentro de lo que es las mediciones, vamos, los materiales del edificio, y hace que estuviera un poquito descompensado con el resto. Lo que pretendemos es que las dos, digamos que los dos tipos de materiales tengan el mismo peso y que también se valore el que se introduzcan
materiales distintos de estos otros y que cumplan con los criterios. Por otro lado, lo que hemos hecho también es modificar indicadores de algunos de los criterios, como son el RN08, que antes era planificación de una estrategia de demolición, y ahora lo hemos llamado planificación de una estrategia de recuperabilidad de los elementos. Hemos cambiado los indicadores y ahora lo que estamos valorando, por un lado, es el porcentaje en masa de elementos o materiales que introduzcamos en nuestro edificio que favorezcan la reciclabilidad al final del ciclo de vida del edificio. Por otro lado, los porcentajes de los sistemas constructivos que favorezcan la recuperabilidad de los elementos, estableciendo distintos sistemas como el de los cerramientos exteriores, la cubierta, la estructura, las divisiones interiores, y valorando el que al final del ciclo de vida se pueda desmontar y ese elemento pueda volver a entrar otra vez en el ciclo de producción. Y por otro lado, al final, el estudio del posible uso de materiales después de su desmontaje al final del ciclo de vida. Es decir, que con la industria y todos los medios que tenemos actualmente, cómo podríamos reutilizar o reciclar esos materiales o esos sistemas que hemos desmontado de nuestro edificio. Por otro lado, tenemos modificaciones en el procedimiento de evaluación. Aquí hemos modificado el procedimiento de evaluación del criterio de impacto de materiales de la construcción. Bien, aquí lo que hemos hecho es que los programas que nosotros utilizamos para realizar el análisis del ciclo de vida y que son de acceso gratuito, en el que podemos obtener datos de los impactos de los materiales, estos programas están modificando esos impactos de una forma que nosotros no podemos controlar o no podemos saber exactamente cuándo se realizan. Esto que hace que cuando haces la evaluación o el análisis de ciclo de vida de tu edificio y lo comparas con nuestro edificio de referencia, cuyos datos están tomados de esas bases de datos, a veces no sea muy fiable o no sea muy real la comparación que estamos realizando. Entonces, lo que hemos hecho es establecer o definir nuestro edificio de referencia con las características que tiene que tener los distintos sistemas de la envolvente, las fachadas, las cubiertas, y lo que hacemos es no dar esos datos de los impactos, sino que estos datos se tengan que aportar en el momento de la evaluación del criterio, para que se pueda comparar de una forma mejor con su edificio o con el edificio objeto, digamos, con el edificio que se realiza. Por otro lado, también en la rehabilitación estábamos reduciendo simplemente un 25% el peso de los materiales de nuestro edificio de referencia para hacer la comparación con la rehabilitación. Ahora lo que hacemos es cambiarlo y que solamente se haga una comparación con los elementos que realmente se están, digamos, rehabilitando. Quiere decirse que si tú en una fachada mantienes la parte de cerramiento y solamente modificas bien el acabado exterior o bien el acabado interior, solamente estés comparando esos materiales o esas capas, no todo con una reducción del 25% como hacíamos anteriormente. Y también hemos establecido otro edificio de referencia para casos particulares como por ejemplo los edificios logísticos, en los cuales los cerramientos son totalmente distintos el sistema constructivo del resto de edificios. Y también hemos añadido criterios. En este caso hemos añadido el de nivel de intervención en los elementos principales del edificio existente. Este criterio será solamente aplicable para las rehabilitaciones y aquí lo que estamos valorando es el porcentaje de los sistemas principales que se conservan al hacer la rehabilitación. Con esto anteriormente no lo teníamos y queremos premiar también el que se hagan las rehabilitaciones y también el que se conserve la mayor parte de nuestros edificios. Entonces estamos valorando los sistemas como los cerramientos exteriores, cubierta, estructura, particiones interiores, las cajas de escaleras o los huecos de los ascensores, para que se mantenga, como decía, lo máximo posible. Otro de las áreas que hemos modificado o que hemos añadido, digamos, criterios es el de aspectos sociales. Aquí hemos añadido algunas de los aspectos que, como comentaba antes, cada vez están tomando mayor peso y hay que irlos valorando, como son los espacios para las personas, espacios para la comunicación, conexiones con la naturaleza, flexibilidad y adaptabilidad. Y por otro lado, el criterio del edificio como una herramienta de educación, que antes lo teníamos en el del concepto de calidad y ahora lo trasladamos a este área.
Resumido, los aspectos en el criterio de espacios para las personas, lo que valoramos es que haya distintos espacios para los distintos tipos de personas, como por ejemplo para los niños, espacios de juegos para niños y niñas, espacios de esparcimiento para la tercera edad, o que nuestras viviendas o los hoteles tengan dimensiones de nuestras habitaciones de diferentes tamaños o diferente número dependiendo del tipo de personas que vayan o del número de personas que habiten en ellas. En espacios para la comunicación estamos valorando que haya espacios para las reuniones con suficiente dimensión en el que quepan todas las personas que habiten en el edificio, o que haya espacios para actividades culturales, deportivas, también espacios para esparcimiento con asientos o mesas, para que, bueno, digamos que sean espacios agradables en los que se puedan estar. En conexiones con la naturaleza, lo que estamos valorando es el meter la naturaleza dentro de nuestra parcela y de nuestros edificios. Entonces valoramos el que existan espacios ajardinados, tanto en el suelo como en cubiertas, que haya un contacto visual desde el interior a esos espacios, también el que la naturaleza se introduzca dentro del edificio, cómo se introduce, dónde se introduce, y que por otro lado, bueno, también haya, por ejemplo, facilidades para que las mascotas convivan con nosotros. Y por otro lado, flexibilidad y adaptabilidad. Esto quiere decir que los espacios que tenemos que sean suficientes, que tengan unas dimensiones suficientes, y también que sean espacios polivalentes, que se pueda cambiar de uso y que haya, digamos, pues esa flexibilidad y adaptabilidad en todos nuestros espacios. Algo que con las situaciones que estamos viviendo ahora mismo es bastante importante. Bien, también comentaba que estamos alineándonos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello hemos metido dentro de nuestros criterios en cada uno de ellos un apartado que es contribución de los ODS. Esta contribución lo que hacemos es ver en qué metas estamos incidiendo en cada uno de los criterios y en qué grado está contribuyendo. Y por otro lado, ya finalmente es hacia dónde vamos. Como comentaba, la sostenibilidad está continuamente, digamos, en evolución y variando, y entonces aquí lo que os presento un poco es cómo ha ido evolucionando también nuestra herramienta a medida que va variando, ¿no? Entonces aquí tenéis cómo está en nuestra herramienta actual, Verde Omega, y esta es cómo queda ahora mismo el peso de nuestras áreas en nuestra nueva, con nuestra nueva modificación, en la que, bueno, pues si veis claramente los criterios de energía o de recursos naturales antes eran prácticamente el 50% del peso total de nuestra valoración, y ahora cada vez van teniendo un poquito menos importancia y van adquiriendo importancia otros aspectos, otras áreas que también son muy importantes ahora mismo, como pueden ser la calidad del aire interior, los aspectos sociales que hablábamos y también pues la calidad de la construcción. Y bueno, pues que verde y igualmente que la sostenibilidad está en continua evolución y irá modificándose e irá adaptándose a medida que vayan surgiendo estas modificaciones y adaptaciones. Bien, pues ya está todo. Ya está todo explicado, perfecto. Y ahora, pues si te parece, Salomé, vamos a pasar un poco a ir formulando las preguntas que nos han ido pasando en el chat. Sí, sin problema, hay ya bastantes, así que... Perfecto. Bien, pues empezamos. Preguntan, ¿el nuevo código técnico ha eliminado el indicador de la demanda del edificio? Pues, Rafael, ¿puedes explicar un poco más cuál es la causa y las consecuencias de este cambio? Y después, bueno, pues me preguntan a mí que la demanda, que es una de las prioridades en verde, ¿cómo se ha considerado con este cambio? Muy bien, Rafael, cuando tú quieras. Sí, el cambio del indicador de la demanda es, digamos, el que yo creo que sorprende un poco más. Pensamos que a medida que haya más experiencia utilizando los nuevos indicadores, sobre todo el de consumo de energía primaria total, pues se verá, digamos, cómo funcionan, ¿no? Digamos, que desaparezca como indicador reglamentario no quiere decir que no sea importante. Probablemente para diseñar es un elemento fundamental. O sea, para diseñar es una referencia, igual que otros aspectos del diseño,
pues los proyectistas y las proyectistas tendrán que ir analizando el edificio y utilizando la demanda en las distintas fases del proyecto para poder hacerse una idea de las necesidades de energía del edificio. Lo que pasa es que a la hora de hacer una evaluación global ya veíamos que sucedían varias cuestiones, varias dificultades con la demanda que no lo hacían idóneo para evaluar digamos, el óptimo del diseño del edificio. Por un lado, teníamos estos aspectos de que los aspectos pasivos del edificio y otros relacionados, por ejemplo, con la ventilación, recuperación de calor, confluyen en la demanda, con lo cual, trabajando, por ejemplo, los niveles de ventilación, se podía reducir mucho la demanda, a veces mucho más que aumentando, digamos, la calidad del envolvente. Y luego, al mismo tiempo, además, los consumos derivados de la recuperación de calor ni siquiera se evaluaban a la vez de la demanda, digamos. La recuperación de calor era gratis en términos de consumo, pero tenía un impacto muy fuerte en la demanda. Y, por otro lado, luego, además, el peso relativo de las distintas necesidades de energía del edificio ha ido cambiando muchísimo. Ahí vemos cuál es la realidad del consumo de los edificios. Anteriormente fijábamos unos niveles, por ejemplo, para refrigeración y, sin embargo, el peso que tenía en los consumos de los edificios, tanto por las condiciones climáticas que tenemos como por otras cuestiones, digamos, cada vez tienen menos peso. Y luego, además, digamos, esa división entre los distintos servicios es mucho más rígida en términos de diseño. Esta especie de demanda agregada que decimos del consumo de energía primaria total permite estrategias mucho más ricas en cuanto a qué cosas merece la pena optimizar. Es preferible mejorar el impacto en la refrigeración del sombreamiento, aunque empeore un poquito la calefacción, o tenemos cajas estancas en las que vamos a evaluar cada aspecto como si no estuviesen relacionados. Eso ya no es cierto en el edificio, todo está relacionado. Entonces, bueno, digamos, este paso no le quita importancia a la demanda, pero sí busca tener una visión más global y creemos que, además, todos esos aspectos pasivos del edificio y del comportamiento global del edificio, del buen diseño, digamos, arquitectónico del edificio bioclimático, creemos que se van a recoger bien en ese indicador. Muy bien. Por mi parte, comentar que es un poco lo que estaba comentando cuando os he estado explicando el capítulo de energía y atmósfera, que realmente nosotros la demanda la estamos valorando con esos criterios de consumo, pero muy relacionados o más, sobre todo, con los criterios de calidad de la construcción, con esos criterios de diseño pasivo, de control de la calidad que se realice y que realmente se construya como tenemos prescrito para que el edificio funcione de esa manera, y también con el control de los sistemas. Entonces, digamos que lo estamos valorando complementariamente con los criterios de energía y con los criterios de control de la calidad de la construcción. Seguimos. A ver, Tony Herrera nos pregunta: viendo cómo el nuevo código técnico se preocupa mucho de la demanda de calefacción, aumentando exigencias de las US y con la K, por zona climática, etcétera, ¿por qué se plantea una única exigencia y laxa para la reducción de la demanda de frío? Previsiblemente es el consumo que más va a crecer cuando la demanda de frío actual se convierta en consumo. Rafael, no sé. Sí, bueno, no es, claro, si interpretamos la K y la U solo como un problema de calefacción, porque tradicionalmente ha sido así la manera de valorarlo, pues claro, llegamos a esa conclusión. Sin embargo, cuando analizamos edificios que tienen los niveles de prestación energética que se van a exigir, son edificios que necesitan tener una transmisión de calor muy baja. Es decir, el problema de la transmisión ya no es solo, digamos, que tenemos un invierno muy duro y tenemos una pérdida de calor grande, sino que la energía que consumimos para mantener unas temperaturas más bajas también en el interior
la transmisión de energía hacia el exterior también es muy importante. El indicador de control, del parámetro de control solar, digamos, sí trabaja lo que podría llegar a ser los sobrecalentamientos, pero en realidad trata más bien de una prestación que está a disposición de los usuarios. Es decir, permite controlar, permite evaluar que los usuarios puedan controlar las ganancias solares, porque en edificios bastante aislados o muy aislados, pues, digamos, las ganancias solares tienen ese doble aspecto, permiten reducir demandas, pero también pueden llegar a producir demandas de refrigeración altas. Sin embargo, cuando a la hora de evaluar el impacto de la calefacción y la refrigeración, se va a ver su efecto tanto en el consumo de energía primaria no renovable, pero ahí sí que es verdad que intervienen mucho, digamos, las aportaciones renovables y la eficiencia de los sistemas y el vector energético utilizado, pero en el consumo de energía primaria total se va a ver claramente. Es decir, vamos, a mí me gustaría conocer algún edificio que, teniendo unas demandas relativamente malas, pueda llegar a cumplir las exigencias de consumo de energía primaria total. Es decir, que con el control de la envolvente no está buscando controlar la demanda de refrigeración y calefacción de manera tan directa y tan simple, digamos. No es una versión barata del cálculo de la demanda. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Nicolás Bermejo, y que nos dice que los documentos de apoyo son de gran ayuda a los proyectistas, pero ¿hay previsto realizar guías específicas más técnicas para el desarrollo de estos aspectos? Y en algunos foros se comentó el desarrollo de una guía para el radón, por ejemplo. Sí, se están preparando una guía de ejemplos de aplicación y también otra guía con, digamos, aspectos clave un poco más conceptual o de temas concretos, y luego además también una guía de radón también. Sí. Esperemos que estén lo antes posible. Y luego además, pues en general, ya desde 2013 se ha intentado dar más peso a todo este tipo de documentos complementarios, digamos, para ayudar a proyectar y a diseñar mejor los edificios. Y, bueno, pues se intentará, pues, sacar, pues eso, herramientas de ayuda. No sé si conocéis, está el visor EPBD en la página web de Código Técnico. Tenemos otro que todavía no está muy rematada, que es el envolvente CTE, también para ayudar en el diseño del envolvente, que cuando esté más maduro pues acabará seguramente en la web del Código Técnico, y intentando pues sacar todo tipo de elementos que puedan ayudar a los proyectistas para que los edificios sean mejores. Gracias. Tony Herrera nos pregunta, ¿el cálculo de energía primaria para verde es análogo al del CTE 2019? Calefacción más refrigeración más ACS más ventilación. Lo pregunto pensando en esa reducción del 100% en edificios en los que la planta del edificio sea pequeña en relación con la altura por superficie de campo solar. Pues sí, efectivamente, los criterios o, digamos, nuestros indicadores de energía primaria están englobando todos los consumos que establece el Código Técnico. Sí, sería así. La siguiente es Gerardo Wadel, el que nos da las gracias por la realización de esta sesión. Es de gran utilidad. La evaluación del diseño pasivo tiene en cuenta la incidencia de otros aspectos como la ventilación natural, la inercia térmica, los gastos de la energía natural, natural como galerías, captadoras, muros trombe, etcétera, que se reflejan habitualmente en la demanda. Si es así, ¿cómo? Gracias. Sí, a ver, todas las medidas que reduzcan la demanda van a tener impacto en los consumos. Es decir, la demanda finalmente se materializa en consumos. Si la demanda no se acabase materializando en consumos, no sería nada, ¿no? Es decir, si tuviésemos una demanda que acabase en nada, pues no sé si tendría que preocuparnos. Entonces, todos los elementos que reducen la demanda tienen un impacto muy grande en el consumo, porque la demanda que no existe es la más económica, digamos, esa es la demanda con consumo cero, todas las demás van a tener impacto.
digamos, dentro de las distintas medidas de ese tipo, de pozos canadienses, ventilación, etcétera, claro, hay digamos, mecanismos cuyo impacto no solo en el consumo, sino en la demanda, no son igual de complejos de evaluar. Es decir, a veces esos mecanismos pues, tienen un tratamiento más complejo en las herramientas y a veces la dificultad es encontrar las herramientas que lo evalúen adecuadamente, pero en ese sentido no se ha modificado, digamos, el proceso de evaluación. Se sigue calculando cuáles son las necesidades de energía, cómo esas necesidades de energía se satisfacen a través de distintos sistemas y vectores energéticos, pero hay digamos, una necesidad de calcular esos elementos intermedios de demanda. Claro, todas las medidas de mejora de la demanda tendrán impacto en esos indicadores. Gracias. A ver, Toni Escudé nos pregunta, en referencia al gran aumento en la construcción de la edificación industrializada con madera certificada de todo tipo de edificios, ¿lo habéis reflejado en alguno de los nuevos criterios o en alguna modificación de los existentes? Gracias. Bien, creo que esta es para mí. Sí, está valorada. Si lo has visto, el criterio que teníamos antes en el que se planteaba el realizar una valoración, no una valoración, sino decir cómo se va a demoler el edificio al final de su ciclo de vida. En ese criterio lo estamos valorando, ya que estamos estableciendo que si tú tienes un sistema en el que se pueda desmontar y que esos materiales vuelvan a entrar otra vez en el ciclo de vida, ahí es donde lo estamos valorando y lo estamos premiando, tanto en ese criterio como en perdona, que lo voy a buscar, porque sí, y en el uso en el utilizar materiales que faciliten el que sean reciclables al final de su ciclo de vida. Entonces, en esos criterios es en los que los estamos valorando. María Jesús González nos pregunta, ¿es evidente el interés por los sistemas pasivos? Si es así, ¿se ha llegado a pensar y valorar en la valoración de la ventilación natural? Rafael, ¿se ha valorado introducirla? Sí, a ver, todos los aspectos de una línea de trabajo fundamental que habrá que hacer ahora es ver cómo facilitar que todas estas estrategias de diseño bioclimático, que en el fondo son las más rentables, pero que a veces son más difíciles de justificar o de calcular, pues ver en qué manera se puede facilitar su uso estableciendo criterios para su evaluación o modelos, digamos, que no coloquen una carga tan grande en los proyectistas a la hora de hacer su justificación. En cierto modo, por ejemplo, el nuevo documento, aunque hemos visto lo del parámetro de control solar, más que su impacto en el cumplimiento reglamentario, creo que es relativamente fácil de cumplir con las estrategias habituales de protección solar, que no siempre se valoraban adecuadamente. Creo que el impacto más interesante es que, por ejemplo, fija una metodología para evaluar las sombras móviles, ¿no? Que pueden ser desde toldos, persianas, pero también pueden ser árboles, ¿no? Esto mismo ocurre con la ventilación natural. Probablemente haya que desarrollar más esa vía para que al final no solo los sistemas automatizados o industrializados tengan una vía de justificación clara, mientras que las otras tengan una carga, digamos, de prueba muy alta. Pero en principio no hay nada en los procedimientos permiten hacerlo. Luego está la facilidad de implementar o de introducir esas estrategias en las herramientas, ¿no? Desde luego, claro, las de ventilación son de las más complejas porque tienen mucho que ver con el entorno, con el clima, con cuestiones internas del edificio, etc. Entonces, sin duda eso habrá que mejorarlo, pero en principio se pueden usar con las dificultades que tienen. De hecho, creo que en Hulk te da la opción de meter esa ventilación nocturna, ¿no?, en las viviendas a la hora de hacer los cálculos. Sí, ahora mismo se valora y además se permite activar y desactivar ya, porque hay climas en los que no era necesariamente la mejor estrategia, ¿no?, justamente por cuestiones de inercia térmica.
pero permite hacer eso. Hulk también, la herramienta, tiene ahora unas capacidades adicionales genéricas que se llaman, que en realidad permiten a un procedimiento insertarse en la mitad del proceso de cálculo, digamos, modificar los niveles de ventilación de los espacios, las inercias térmicas, las transmitancias, etcétera, digamos, como pasos intermedios del cálculo, con lo cual programas externos podrían modificar el estado interno del programa para que tenga en cuenta estrategias más complejas como esa, el flujo de aire en el interior o sistemas de modificación de las temperaturas del aire u otros. Sí, bueno, María Jesús González nos comentaba que parece incongruente especificar tanto en los sistemas de ventilación y hidromecánica, pero no hay muchos mínimos establecidos para ventilación natural directa. Creo que va relacionado con lo que tú nos comentabas, ¿no? Sí, que también el punto de vista de la ventilación en el HS es de la calidad del aire. Entonces, lo que intentan asegurar los tamaños de las aberturas, etcétera, es un tiro suficiente para asegurar esa calidad del aire. Claro, al final, como es un modelo tan básico que se basa solo en la abertura, en el tamaño de la abertura, pues tiene, claro, muchas limitaciones, una aproximación muy grosera. Gerardo Guadel nos comenta que su pregunta respecto de la implementación de sistemas como chimeneas solares, etcétera, que en el diseño pasivo, que estaba referido más a la herramienta verde que al código técnico. Bien, aclaro, Gerardo. En lo que es el criterio de diseño pasivo no están metidos, pero siempre están metidos en los criterios de consumo, en el sentido de que si tú realizas tu evaluación o realizas evaluar la eficiencia energética de tu edificio y realizas tu simulación con programas en los que tú puedas implementarlos y los puedas valorar, siempre los vas a tener valorados. Y de hecho, bueno, pues puede ser un punto a ir avanzando y irlos metiendo. Como comentaba Rafael, tampoco hay muchos programas o no es muy fácil el poder valorar qué beneficios o qué es lo que nos está aportando esos sistemas, aunque es evidente y claro que los aportan, pero no hay una manera, digamos, fácil de poderlo obtener y entonces, bueno, pues poco a poco, según vayan evolucionando y se vayan teniendo más posibilidades, pues lo iremos implementando y será introduciendo. Y creo que no hay más preguntas, ¿no, Salomé? No, bueno, si os parece lo dejamos aquí ya. No sé si quieres añadir algo más por tu parte, Rafael o Yolanda. No, yo simplemente dar las gracias a Rafael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, que este tema siempre genera bastante ánimo y la gente está bastante, no sé, pues involucrada y con ganas de saber más y de cómo aplicarlo. Así que muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros y estar aquí. Bueno, gracias a vosotras. Y bueno, es normal, cada vez que hay cambios, lleva un tiempo evaluarlos, tener un poco de experiencia con ellos y yo creo que también con el tiempo pues también se tendrá un poco más de perspectiva y bueno, lo importante es que mejoren los edificios y digamos que se mejore la sostenibilidad del parque de edificios. Sí, pues en eso estamos, ¿no? Yo creo que con esta sesión queda claro que todo se puede ir mejorando poquito a poco y que todos los aspectos tienen campo de mejora y bueno, pues en ese proceso estamos, ¿no? Muchas gracias a los dos. Yo me quedaría con esa idea que decía Yolanda al principio, ¿no? Que la normativa no debe ser la meta a la que debemos llegar, sino que debe ser el punto de partida sobre la que ir aportando mejoras, ¿no? Así que, bueno, pues en ese camino estamos y todas las personas que nos estáis acompañando también estoy convencida que estáis en ese camino. Así que, bueno, pues no me queda más que daros las gracias por acompañarnos hoy y también a lo largo de todos estos 3 meses que iniciamos el 1 de abril y, bueno, simplemente comentaros que en total hemos estado acompañados de cerca de 500 personas en directo y los vídeos que tenemos a vuestra disposición en YouTube los han visto ya más de 2.200 personas. Así que, bueno, os invito a que os suscribáis al canal de YouTube para que os llegue un aviso cada vez que subimos un nuevo vídeo y también podéis suscribiros al boletín de noticias de GBC entrando en nuestra página
www.gbce.es. Ahí os saldrá el pop-up para suscribiros a las noticias de GBC España. Y bueno, pues yo me despido también. Soy Salomé Erce, responsable de comunicación de GBC España, y en nombre de todo el equipo me gustaría dar las gracias a todas las personas que nos habéis seguido y muy especiales, pongo aquí el cartel para que se puedan ver todos los nombres, a todas las personas que han participado como ponentes o panelistas en estos encuentros virtuales que hemos organizado para vosotros y esperamos que os hayan resultado de utilidad. Muchas gracias a Alba, Albert, Alfons, Alicia, Ana, Cecilia, Kiara, Dolores, Emilio, Eulalia, Gerardo, Gonzalo, Joaquín, Jordi, María Jesús, Paula, Rafael, Raquel, Ricard, Teresa y muy especiales también a Yolanda por acompañarnos durante tantas sesiones. Aquí lo dejamos y esperamos vernos pronto.